Comunidadfeliz.cl, plataforma para administradores de condominios, corredora de seguros, control de acceso para tu edificio y más. Presenta Clave Morse. Ahora, en la 92.9, te entregamos la información y el análisis de los principales hechos que mueven los mercados financieros de Chile y el mundo. Clave Morse. Decodificamos los conceptos económicos para el ciudadano de hoy. Daniel Fajardo y Felipe Reyes analizan la actualidad económica y sus conexiones con la política, el medio ambiente, la tecnología y más. Bienvenidos a Clave Morse. Muy buenos días, martes 8 de abril, estamos comenzando una nueva jornada, que están pasando cosas de todo un poco, internacional, nacional, está todo bien revuelto y tenemos un programa entretenido en que vamos a obviamente repasar la economía, decodificarla, como decimos en este programa, explicarla ahí con pera y manzanas para poder entender, prevenir y estar ahí preparados frente a la contingencia. Y entre varios temas, por ejemplo, vamos a estar conversando con Nicolás Leal en el primer bloque. Lo vamos a presentar en unos minutos más. En unos minutos más, porque vamos a hablar de todo lo que está pasando en contexto internacional: guerra arancelaria, anuncios de Trump, represalias de China, contra represalias de Donald Trump nuevamente, y cómo quedamos nosotros entre medio, siendo un peón en este tablero, cómo se nos mueve el escenario, qué oportunidades hay, por ejemplo. Son temas de los que vamos a conversar en el primer bloque, y el segundo bloque vamos a hablar también de temas de sostenibilidad que son súper importantes en este día martes en el programa Clave Morse. Y vamos a partir recordando a nuestros auspiciadores. ¿Estás buscando una nueva administración para tu edificio? Entra a www.administradoreschile.cl, la base de datos de administradores de edificios y condominios más grande a lo largo del país. Capacitados para el uso de la plataforma para administradores Comunidad Feliz y con conocimientos en la nueva ley de copropiedad 21.442. Entra a www.administradoreschile.cl y llena el formulario y te enviaremos gratis 3 opciones de administradores de edificios para que tú elijas la que más te acomoda. Una comunidad bien administrada es una comunidad feliz. Y Conoce Bendito Residuo, es un emprendimiento que nace desde la necesidad de generar un cambio cultural y una transformación integral en el retiro y manejo de nuestros residuos. Son una empresa que genera un motor de cambio, generando conciencia y responsabilidad social. Conoce más acerca de Bendito Residuo en www.benditoresiduo.cl. En Clave Morse te informamos cómo parten los mercados. Indicadores económicos del día. Oye, bueno, vamos a mencionar algunos indicadores económicos que están cambiando drásticamente en estos últimos días, como por ejemplo el dólar, que hoy amaneció a 989, casi llegando a los 1000, si bien tuvo una baja, está bastante más alto de lo que estábamos acostumbrados en la última semana. Esto tiene que ver con múltiples variables, pero sobre todo con lo que está pasando entre Estados Unidos y el mundo, que es justamente lo que vamos a conversar con nuestro primer invitado, que tiene que ver con todos los anuncios de aranceles adicionales que Estados Unidos ha dictado, digamos, como pasando por encima de los tratados de libre comercio y muchas cosas más. El euro también está, bueno, el euro está en 1081, el cobre está bastante alto, $4,27 la libra, y la UF está a 38.934. Las noticias que debes saber. Titulares en Clave Morse. Vamos a comentar 2 titulares y vamos a empezar la conversa con nuestro invitado que ya está acá, con Nicolás, que está en el estudio. Primero, bueno, la inflación subió un 0,5% en marzo y alcanza un 4,9% en 12 meses. El IPC, que es el índice de precios al consumidor, anotó un alza de un 0,5%, en línea con lo previsto por el mercado, informó el INE, ¿ya? Con ello, la inflación acumula un 2% en lo que va del año y un 4,9% en 12 meses, acelerándose respecto a febrero. Alimentos y educación son los que lideraron las alzas, ya eso es importante, mientras que transporte fue la división con mayor baja. 9 de las 13 categorías del índice incidieron positivamente en el resultado, ya, así que seguimos ahí obviamente con tema inflacionario. Y también, bueno, y acá también tiene que ver conectado con lo que vamos a conversar, las bolsas asiáticas y europeas repuntaron un poquito este martes tras varios días de fuertes caídas por la guerra comercial. Los mercados bursátiles, ustedes saben, y ahí Nicolás estaba viendo el otro día que las mayores empresas tecnológicas
desde Apple, Nvidia, Microsoft, todos sufrieron bajas brutales en los mercados bursátiles a raíz justamente de lo que está pasando. Pero la bolsa asiática y europea tuvo una pequeña alza en medio de estos temores de recesión global, escalada de la guerra comercial, principalmente entre China y Estados Unidos, que eso está pasando in situ, en vivo en este minuto. Tokio lideró el rebote con un alza de un 6%, seguido por avances en Hong Kong, Seúl y Shanghái. Las bolsas europeas también abrieron en verde hoy, impulsadas por optimismo en Asia. La tensión persiste mientras Trump advierte nuevos aranceles y China promete resistir hasta el final. Y tal cual hablaba antes Rodrigo con la Frank Huerta y lo que se está comentando, no es tan bueno meterse con China, ¿no? Mostrarle los dientes a China varias veces seguidas, como está haciendo Donald Trump, pareciera ser una jugada que puede ser complicada, porque China es un mercado enorme que abastece, que compra a la mayoría de los países, entre ellos nosotros, por ejemplo, el cobre. Así que ese es un poco el contexto que estamos viviendo. Boric, que está en la India, también anunció medidas para enfrentar esta guerra comercial. Justamente quiere también fortalecer lazos con India, buscando como abrir el abanico o no tener los huevos repartidos todos en la misma canasta. Y justamente en ese contexto, en ese como panorama o escenario que está ocurriendo, es que quiero presentar a una persona obviamente muy cercana, que también estuvo en el programa un tiempo el año pasado, Nicolás Leal, CEO de Lab Global, que es auspiciador de este programa. Y Nicolás es muy experto en comercio internacional, en e-commerce transfronterizo, que significa vender en otros países, sobre todo a través de canales digitales, también en canal tradicional. Así que, Nicolás, muy bienvenido. Gracias, Felipe, por la invitación. Bueno, me siento como en mi casa. Estuve como un año y medio en Clave Morse, así que estoy muy feliz de volver al estudio. Muy bien. Así es. Oye, Nicolás, a ver, partamos por lo más principal. ¿Cómo ves tú el panorama, lo que está ocurriendo? Efectivamente, Donald Trump asumió la presidencia en Estados Unidos haciendo como un orden cronológico las cosas, y él ya había anunciado, era parte de su programa de gobierno, como toda esta política nacionalista de decir, oye, Estados Unidos ha subsidiado mucho tiempo a otros países, con organizaciones internacionales, ayudando con armas en casos de países que están en conflicto. Es hora de que los países devuelvan a Estados Unidos toda esta retribución, por así decirlo. Y ahí uno de sus primeros pasos fue empezar a subir los aranceles de los productos que entran a Estados Unidos. Y Estados Unidos, obviamente, dado que a diferencia de Chile es un país que mueve todo el panorama político porque es muy grande, entonces compra mucho, vende mucho, eso trae un montón de consecuencias, hace que caigan los mercados bursátiles, que las empresas tengan que cambiar sus escenarios, por así decirlo. Entonces, parto como con pregunta general: ¿cómo ves todo lo que está pasando, esta repercusión entre Estados Unidos y el mundo a raíz de cambios en los aranceles? Bueno, primero que todo, claramente es una noticia que no es agradable. En el fondo se ha hablado bastante estos últimos días desde que reventó este tema. Primero, comentarte que nosotros con Lab hemos ayudado a exportar a más de 1.000 empresas desde Latinoamérica justamente hacia Estados Unidos. Por lo tanto, creo que entendemos bastante el impacto que puede tener esto. Ahora, el impacto hay que mirarlo de alguna forma en perspectiva, ¿ya? Porque considerando que los impuestos que los aranceles fueron impuestos por Estados Unidos casi a la mayor cantidad de los países que intercambian bienes con Estados Unidos. Y desde ese punto de vista, Latinoamérica en general fue la que menos se vio afectada, con un 10% en comparación con otros que llegaron con China de un 34%, más un 20% que ya tenían desde antes. Entonces ha sido bastante complejo. Lo curioso de todo esto, Felipe, es que hay que entender o hay que tratar de leer cuál es el trasfondo de esta estrategia que está implantando Trump. Han salido distintas teorías, digamos, pero un poco la que da la impresión, considerando un poco también el análisis técnico de cómo impusieron los aranceles, es bastante interesante analizar. Mi visión del tema es que Trump está poniendo, digamos, su puño en la mesa
y quiere que los países se sienten a negociar, ¿ya? Él dijo acá estamos con un nivel de deuda importante, probablemente el mayor de hace bastantes años, y dice, ok, yo voy a implantar un modelo en que quiero que todos los países se sienten y hagan fila para negociar con nosotros. ¿Y por qué? Porque nosotros si analizamos la fórmula, de esto he escuchado poco, el como análisis técnico, si bien yo no soy economista, algo entiendo, y para este ejercicio de imponer estos impuestos, de imponer estos aranceles a cada uno de los países, se hizo una operación matemática que parece ser muy compleja, pero si tú la analizas, al final es una operación súper simple. En el fondo lo que hizo Trump para definir, ok, China tiene un 34, Latinoamérica un 10, etcétera, es que tomó el déficit comercial de bienes de Estados Unidos con un país concreto y lo dividió por el total de las importaciones de bienes de ese país. ¿Qué quiere decir esto? Si yo, entre la balanza comercial entre Estados Unidos y China, en el caso de Estados Unidos y China, hay un déficit en Estados Unidos de 295 mil millones de dólares. O sea, el total de bienes que compra a China son 440 mil millones. Es decir, Estados Unidos importa más desde China que lo que exporta hacia China, claro, con una diferencia de 295 mil millones. Y ese índice lo dividen en el número de importaciones que hace desde China, o sea, que son 440 mil. Y eso da 0,67%. Y Trump dice... Ahí viene el 34%. Y Trump dice, yo quiero ser amable, voy a dividir ese índice en 2. Y ese 67% dividido en 2 es un 34%. Qué buena, porque, o sea, qué bueno saberlo, porque yo la otra vez decía, ¿por qué un 34? O sea, ¿por qué no fue un 35, un 30, un 40, como un número más cerrado? O sea, ese análisis es exactamente lo que el gobierno de Estados Unidos mostró como fórmula. Entonces, si tú analizas la profundidad de eso, es súper... parece ser demasiado básico, ¿cierto? En el fondo es como ya... Claro, como agarrar solamente una variable para sacar el exactamente, porcentaje. Y no considera las exportaciones de servicios, donde Estados Unidos tiene un superávit de exportaciones. Y entonces, ¿qué quiero decir con esto? El análisis que hace Trump o que hace el gobierno de Estados Unidos no tiene ni pies ni cabeza, entre comillas, y da la impresión de que ellos mismos saben que si es que esto se mantuviera de esta forma, se genera un desequilibrio mundial y en verdad viene un colapso económico de alguna forma. Pero no creemos que... Yo creo que por eso te digo que es tan burdo el análisis que hace Trump que probablemente quieren efectivamente la cola para negociar. Y Japón ya partió hoy con las negociaciones. Así que eso es un poco el análisis. Hay gente que ya está buenísimo. Yo creo que... La otra vez hablaba con un experto también y me decía, no, si yo creo que esta cuestión no va a ser tan así. Van a empezar a negociar ahora, como un poco lo que tú dices, como que tal vez... Fue como un grito, un alarde de anuncios, como justamente para que la gente, ya, ahora sí conversemos. ¿Cuánto cerramos? Y empieza como el muñequeo, ¿no? Total. O sea, no, como te digo, no tiene mucho sentido que esto siga así. Y hoy la Cancillería de Chile debería estar ahora, en este minuto, plantado en Estados Unidos, tocando la puerta y haciendo la cola. O sea, no acaban de empezar uno a uno los países, Japón ya partió. De hecho, las bolsas de Japón ya se rebotaron, digamos, del impacto que tuvo estos días y probablemente este mismo mensaje, el Nikkei japonés trepó un 6% esta mañana, digamos, mientras se consideró una señal positiva justamente que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, ha sido el encargado de dirigir las negociaciones comerciales con Tokio. Pero tal vez, Nico, si nosotros vamos a tocar la puerta, tal vez nos dicen, oye, no, usted en un mes más, ustedes son del grupo C o pasajeros de cuarta categoría. Mira, ¿qué perdemos ganando tiempo? ¿Ya? Al final, y no queda tanto. Nosotros, Estados Unidos, para Estados Unidos, si bien somos una economía súper pequeña, nosotros les proveemos la fruta a contrastación a Estados Unidos, por lo tanto es bastante importante. O sea, no somos un piojo, digamos, que no tiene nada que decir. Chile tiene mucho que decir y creo que hasta el momento yo al menos no he escuchado señales de parte del gobierno en que tengan un plan y que digan, nosotros ya estamos plantados en Estados Unidos, tocando la puerta y haciendo la cola para negociar. Y no creo que pase porque el presidente Boric ha sido bien como declaraciones no amistosas con Trump en su estilo como más básico, por así decirlo. Claro, o sea, mira, ahí hay que analizar el tema desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista político, ¿ya? Claro. Obviamente acá hay mensajes políticos y... No son amigos políticamente, yo creo, ¿no? Claramente no son amigos, pero en este sentido hay que hacer un análisis, digamos, geopolítico, estratégico, económico, digamos, y estamos en manos de nuestra Cancillería en este momento. Wow, suena como importante. Oye, Nico, varias preguntas. Una, este como ejercicio matemático para llegar al 34% que contaste de China,
En Latinoamérica yo creo que no se discriminó mucho porque como todos los países quedaron con 10%, no creo que haya sido como justo el mismo resultado. Sí, ¿no? Total. O sea, ese análisis básicamente se hizo para las grandes potencias, los grandes como aliados o enemigos, aliados o enemigos, imagínate, comerciales donde hay un mayor intercambio, digamos. Así que, pero todos creían que iban a ser, o sea, todos nos sorprendimos que la base fuera el 10%. Entonces, los que no tenían mucho que alegar, les dijo, ok, partamos desde la base de un 10%, pero insisto, yo creo que es una base para empezar a negociar. Ya, escúchame, ese 10%, porque y aquí tengo una pregunta como bien, la gente que nos está escuchando. La primera lectura, y me pasó porque se lo escuché a un par de gente que exporta como al principio, como, oye, pero no, chuta, esta cuestión va a ser mala, porque un 10% adicional, va a hacer que nuestros productos queden más caros, voy a quedar fuera, terrible, no puede ser, porque Estados Unidos es súper importante para mí, porque ya exporto, porque tengo ganas de ir. Pero si uno lo piensa fríamente, y estoy pensándolo con la conversa que estamos teniendo, si todos los países tienen un 10%, al final es como que no cambia mucho la cuestión, pues queda igual. De hecho, al revés, pueden haber hasta oportunidades, porque quedaríamos con mejor precio que los chinos, por ejemplo, que son competidores en todas las categorías. Total. Mira, en Lab justamente lo que hacemos es apoyar a las empresas que tienen valor agregado, productos terminados, tanto de textil, cosméticos, alimentos, y lo hemos ayudado a justamente llegar como principal mercado a Estados Unidos. Y fíjate que ha sido bien curioso lo que ha pasado, no solamente desde los anuncios de Trump el miércoles o jueves, que fue la semana pasada, sino que desde antes. Ya se veía que venía como una ola compleja desde el punto de vista de economía internacional por los aranceles que había amenazado Trump. Y curiosamente, en Estados Unidos, con las marcas que ya tenemos, hubo como un aumento de la demanda, como pensando en que, oye, en algún minuto esto se va a acabar. Entonces vino como una reacción de alguna forma que hubo un aumento en la demanda de los productos latinos, al menos que nosotros estamos viendo. Y es curioso, obviamente no es sostenible en el tiempo, pero hubo una reacción inicial de eso. Y por lo pronto, después de lo que pasó la semana pasada, claramente va a haber un aumento de los precios de los productos importados en Estados Unidos. O sea, es una realidad, por lo menos en el corto plazo, antes de cualquier negociación, va a haber un aumento, pero si analizamos el punto a punto, por ejemplo, Chile es un gran exportador de aceite de oliva. Uh-huh. ¿Y con quién competimos los chilenos en Estados Unidos? Italia, ¿no? España. Italia, España, ¿ya? Uh-huh. Que tienen un arancel impuesto a la Unión Europea de un 20%, ¿ya? Es un 10% más que nosotros. O sea, claramente que a nivel, si analizamos en perspectiva, como decía inicialmente, vamos a quedar mejor posicionados en Estados Unidos que el aceite de oliva. ¿Qué pasa? O sea, en esa foto actual, sí. Sorry Nico, en esa foto actual, un productor de aceite de oliva debería estar contento en este minuto. Sí, pero hay que ser cauto, insisto. O sea, la cautela creo que es lo más importante en este primer escenario, si es que nosotros venimos terceros después de España e Italia. Claro, eventualmente podríamos estar contentos porque vamos a mejorar la competitividad frente a esto. Pero creo que hay que esperar. Todavía hay mucha esa negociación que tú... Claro, va a venir inflación, vamos a ver qué pasa con las tasas de interés en Estados Unidos. Y el ejemplo del aceite de oliva, si lo miramos por categorías, no es el único. O sea, el vino chileno compite por ejemplo, con vinos de España, de Francia, de Sudáfrica, que tienen un 20%, ya dijimos, y tiene un 30% Sudáfrica. 30, wow. ¿Qué pasa con la industria textil, por ejemplo, los colombianos? Que nosotros trabajamos también con muchas marcas de Colombia, y son muy fuertes en moda ellos. Ellos compiten con Estados Unidos, que tiene un arancel ahora de 34 más 20%, con Vietnam, que tiene un 46%, con Indonesia, que tiene un 32%. O sea, y el salmón chileno, si lo analiza, el principal competidor en Estados Unidos es Noruega, y Noruega tiene un 15%. O sea, hay que hacer el análisis en perspectiva, como decía. No estoy diciendo que sea una buena noticia, no quiero sonar como, oye, demasiado optimista, pero hay que mirar el big picture, en el fondo. Sí. No hay que hacer ese análisis simplista. Hoy tenemos ahora un 10%, sí, pero tenemos un 10% en comparación con qué. ¿No? Claro. O sea, en teoría, ya, te entiendo perfecto. En teoría, las marcas locales, las marcas gringas serían los principales beneficiados, por así decirlo, las marcas, no si el consumidor, porque el consumidor gringo, el tipo que vive en Florida, en Tennessee, en cualquier estado, digamos, se va a encontrar con un aceite de oliva, si es que viene a España, se va a encontrar con un aceite de oliva probablemente un 20% más caro, o un 30%, y sabemos que los americanos, especialmente en las costas, que es una parte importante, son súper pro consumir productos importados, digamos. O sea, no son de productos nacionalistas, no producen todo. O sea, por ejemplo, dependen del mismo caso del aceite de oliva, de otros productos que vienen de afuera principalmente. Entonces, esos productos se les van a encarecer, pero las marcas locales debieran
mantener sus precios, por así decirlo, entonces debieran verse un poco como beneficiadas, ¿no? Total, en el análisis que uno hace superficial, digamos, sin ir al triple y clic, digamos, pareciera ser que obviamente va a haber un aumento en la competitividad de los productos locales. Pero no nos olvidemos que muchos de los productos locales de Estados Unidos también utilizan insumos importados. Claro. ¿Ya? Probablemente, en el caso, qué sé yo, del vino, el vino de Estados Unidos probablemente también utiliza insumos como botellas, por ejemplo, desde China, por decir algo. ¿Ya? Uh-huh. Entonces, si bien efectivamente debería haber un aumento en la competitividad de los productos locales en Estados Unidos, no necesariamente va a ser tan directo porque existen muchos insumos del extranjero hacia Estados Unidos. El mismo Apple, que es gringo, o sea, probablemente la mayor cantidad de los insumos son producidos en el mismo China. Claro, ¿ya? Exactamente. De hecho, estaban hablando que querían empezar a producir en India justamente por este ejercicio. Pero India también tiene, obviamente, aranceles importantes. Entonces, es complejo. Yo creo que en el cortísimo plazo, sin duda, vamos a ver un aumento en los precios en Estados Unidos, lo que probablemente va a tener un impacto en la inflación de corto plazo, va a aumentar la inflación, sí o sí. Y lo que sí se sabe es que si todo siguiera así, o sea, va a haber un desequilibrio económico importante y esto lo tenemos que atajar de alguna forma rápidamente. Cada uno de los países, como te decía, hay que ponerse en la fila para negociar. Y por lo pronto, si nos enfocamos específicamente en lo que va a pasar en Chile, claramente va a haber una desviación en la demanda. O sea, vamos a empezar a buscar mercados alternativos a Estados Unidos para poder apostar. El mismo China, ya vimos la crisis de la cereza este año, que fue bien complejo, la demanda se desplomó, entonces está bien complejo el panorama, pero el impacto indirecto que puede tener esto para la economía chilena es qué tanto impacto tiene, por ejemplo, para el mismo China esta guerra comercial, porque China se va a ver afectado de alguna forma. Mi visión es que China tiene más que perder que Estados Unidos, porque China exporta más hacia Estados Unidos que Estados Unidos a China. No. Creo que China tiene una mayor probabilidad de perder esta guerra, y si China pierde Chile, porque viene un impacto en la economía china, y al haber un impacto en la economía china probablemente viene una baja en el consumo, y quiénes son los que al final nosotros nos podemos ver indirectamente perjudicados, no solamente con la relación comercial con Estados Unidos, sino que también con la relación comercial con países donde se desviaría la demanda eventualmente. Claro, y China es un gran comprador de cobre, de fruta fresca, un montón de cosas chilenas. Vino. Es el principal socio comercial que tenemos. Entonces, es brutal lo que puede pasar en ese sentido. Ni siquiera, imagínate hacia dónde está rebotando esto, digamos. Oye, Nico, pero independiente de lo que está pasando, que yo sé que es un tema que obviamente hay que estar observando, porque como tú bien dices, yo estoy de acuerdo. Yo creo que esta serie está recién en el capítulo 1, capítulo 2, porque van a ir negociaciones, conversaciones, van a ir ajustando los aranceles. No creo que esto sea perpetuo, por más que Donald Trump lo haya anunciado, sí. Pero sacando como esa coyuntura, igual, y ahí te quería preguntar, igual está aumentando como las exportaciones, está aumentando el comercio electrónico transfronterizo, o sea, cada vez más son las pymes, las empresas grandes, empresas chicas también, que se animan a cruzar fronteras y empezar a vender, por ejemplo, en un Amazon en Estados Unidos, en un Mercado Libre en México, en un Walmart, en un eBay. Entonces, cuéntame y cuéntanos un poquito a los auditores, ¿qué está pasando? Estamos realmente en un mundo que está cada vez más globalizado, cada vez más fácil cruzar fronteras, y sobre todo a través de canales e-commerce o canales digitales. Total. Una de las grandes ventajas de la exportación a través de canales digitales es que es una exportación ágil y mucho más simple que hacia canales canales físicos. ¿Por qué? Porque hoy en día ya no tienes que ir a una feria al extranjero para juntarte con un potencial comprador, sino que perfectamente puedes desde Chile, sentado en tu escritorio, enlistar los productos, subir tus productos a marketplaces como Amazon en Estados Unidos, como Walmart en Estados Unidos, como eBay, incluso activar tu propio e-commerce en mercados internacionales. Y hoy existen las tecnologías para poder despachar tus productos desde tu bodega directo al cliente final en el mercado de destino. Y si analizamos en particular lo que se ha dado con esta coyuntura, digamos, creo que hay una oportunidad importantísima para poder empezar a potenciar las ventas intra-LATAM, ¿ya? Curiosamente, ir a exportar y llevar tus productos desde Chile hacia Estados Unidos es mucho más fácil que llevar tus productos hacia México, hacia Colombia, hacia Perú, porque por temas regulatorios, curiosamente, cuando normalmente, como en Latinoamérica es un poquito más burdo todo el tema, hay más corrupción, las barreras y la confianza es baja, y al ser la confianza baja aumentan las barreras regulatorias, etc. Entonces es mucho más complejo. Si para una marca chilena que quiere vender a México o a Colombia en los marketplaces, es necesario
crear una empresa en esos países. Y eso ya es una barrera inicial, porque tenéis que gastar en abogados. En cambio, si queréis ir a Estados Unidos, no tenéis que crear una empresa, no tienes que tener una cuenta bancaria. Podéis llegar y desde el día 1 empezar a vender. Entonces, eso es lo que yo creo que hoy es el momento perfecto para empezar a juntarnos con la Alianza del Pacífico, a reunirnos con los países de la Alianza del Pacífico, a bajar las barreras regulatorias, a involucrar a los marketplaces. Eso es lo más importante. Mercado Libre tiene mucho que decir en este tema. Mercado Libre perfectamente podría habilitar, digamos, este cross-border o e-commerce transfronterizo intra-LATAM, dejando a marcas de Chile que se creen una cuenta, por ejemplo, en Colombia o una cuenta en México y poder empezar a dinamizar, digamos, este modelo. Qué buen tema. Pues yo tengo entendido que, por ejemplo, si tú estás en España, tú puedes sacar tu celular y puedes comprar un producto por Amazon Alemania, por ejemplo. Y el producto llega, cruza la frontera sin mayor problema, no hay tanto tema con las monedas, con la aduana, con los tiempos, llega súper ágil. O si estás en Francia, puedes comprar un producto que está en Italia, por ejemplo, por Amazon, por un mercado marketplace. Que ganas de que eso pase en Latinoamérica, ¿no? Poder comprar un traje de baño en Colombia, un chocolate, un café en Perú y que la cuestión llegue fácil, barato, sin tanto rollo, ¿no? Hay mucho que hacer. O sea, lo que hace la Unión Europea idealmente podría ser replicable, digamos, para poder empezar a poner... No hay mejor momento, repito, no hay mejor momento para empezar a adelantarnos en eso y espero que la Cancillería también, yo me ofrezco a poder aportar. Nosotros tenemos, como les digo, más de 1000 empresas de Latinoamérica que hemos llevado hacia otros mercados y creo que conocemos cuáles son las yayitas y los temas complejos, los temas de impuestos, cómo viene la recaudación tributaria, por ejemplo, de las ventas del extranjero. Los marketplaces en Estados Unidos retienen todo ese IVA y ellos son los encargados al final de año de pagarle al IRS, que es como el Servicio de Impuesto Interno de Estados Unidos. Acá perfectamente se podría hacer lo mismo. O sea, hay herramientas para poder avanzar en esta línea y poder potenciar las ventas de nuestros productores en Latinoamérica y no necesariamente fuera de Latinoamérica. Estamos conversando con Nicolás Leal, CEO de Lab Global, experto en comercio internacional, en e-commerce transfronterizo, que es esto de vender en otros países a través de plataformas como Amazon, eBay, Mercado Libre. Y Nicolás nos está contando que este es el momento perfecto para potenciar el comercio como intrarregional, transfronterizo, el e-commerce transfronterizo, o sea que si uno está en Chile y es una pyme, una microempresa, poder vender por Mercado Libre Perú, por ejemplo, Mercado Libre Colombia, poder comprar productos de Mercado Libre que están en otros países de Latinoamérica. Este es el minuto perfecto con todo lo que está pasando con Estados Unidos. Así que, y más encima un tema de súper interés, porque por un lado tú le preguntas a cualquier emprendedor, esto yo lo sé porque me toca mucha relación con emprendedores y todos quieren exportar. Es muy raro que tú conozcas a un emprendedor que te diga no, yo solo quiero vender en mi país, a nadie más. Todos quieren crecer, obviamente, todos quieren escalar. Y por otro lado, hay instituciones como Corfo, como Cercotec, que están súper interesadas en potenciar la internacionalización. Y ProChile también, por supuesto. O sea, Chile es un mercado pequeñito, pareciera ser, obviamente, uno que está acá, tiene una visión un poquito míope, pero somos 17 millones de personas. O sea, creo que es el momento de empezar a mirar y empezar a trabajar en avanzar. No es complejo, si hay voluntad. Así que eso, Felipe, yo creo que es el gran momento para poder empezar a desarrollar esta venta intra-LATAM, digamos. Espectacular. Muchas gracias, Nicolás, ahí por ponernos al día con todo lo que está pasando. Y vamos a... Me parece que vamos a hablar con... vamos a una pausa comercial y a la vuelta vamos a estar primero conversando con Daniel Fajardo, que es el conductor del programa principal, que nos va a contar dónde está metido en este minuto. Y después vamos a tener un bloque de sostenibilidad muy entretenido, muy bueno. Así que no se vayan, nos vemos en unos minutos. Gracias, Felipe.